Lo que descubrimos con el tiempo, los que trabajamos en la gestión de áreas protegidas, es que había una enorme preocupación por las decisiones que se estaban tomando en las áreas protegidas, desde la decisión de crear un área protegida y luego establecer una categoría que significaba restricciones para algunas actividades que se desarrollaban en ese territorio. Y empezó a haber preocupaciones no sobre lo que se hacía en el área, sino lo que se podía o no se podía hacer y quién decidía eso. Y cómo esas decisiones a veces lesionaban derechos que tenían personas, comunidades, poblaciones o inclusive empresas que eran previos a la instalación de esas áreas protegidas. También empezó a haber preocupación sobre cómo podíamos los ciudadanos conocer lo que estaba ocurriendo en las áreas, cómo sabíamos las decisiones que se estaban tomando y hacia dónde se estaba planificando llevar el área protegida. Y así se fue descubriendo una serie de elementos que eran preocupación de las personas, que tenían que ver con las decisiones que se tomaban en el área. Y ahí entramos, hace algunos años atrás, a veces unos 20 años, a empezar a hablar sobre las decisiones y fuimos llegando al término de gobernanza. Entonces la gobernanza, cosas más, cosas menos van a encontrar en esas definiciones, pero la gobernanza es el arte de la administración del poder. Es cómo hago yo una administración del poder que por alguna razón tengo concebido y hago ese poder de una manera adecuada. Bueno, ese adecuada ya implica buena gobernanza. Nosotros estamos expuestos a la gobernanza todo el tiempo. Pasamos muchas veces de ser gobernadores a ser gobernados. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes, cuando fueron niños, estuvieron bajo la gobernanza de sus padres. Eran sus padres los que tomaban decisiones que los afectaban a ustedes. A qué colegio iban a ir, qué ropa vestían, sobre todo cuando eran más chicos, el tipo de comida que iban a tener, el tipo de educación que iban a tener, dónde iban a vivir. O sea, hay una serie de decisiones que fueron tomando sus padres y lo fueron afectando a ustedes. Igualmente, muchos de ustedes serán padres hoy en día y están tomando decisiones que afectan a sus hijos. En el trabajo también encontramos constantemente decisiones que toman nuestros jefes, o si nosotros somos jefes, decisiones que tomamos nosotros. En nuestras comunidades, las decisiones que toman nuestros líderes que nos afectan. En nuestro país, las decisiones que toman los gobernadores, los presidentes. Y así sucesivamente, estamos constantemente siendo o gobernados o gobernadores. Y esas decisiones que tomamos afectan a personas. Eso significa que esas decisiones tienen que tomarse de una manera adecuada, responsable, para que sea una buena gobernanza. Pero todo aquel persona o grupo humano que toma decisiones que de alguna manera afectan positivamente a otros grupos humanos o a otras personas, están haciendo el ejercicio de la gobernanza. La gobernanza se da de muchas maneras. Hay formas estructuradas como por ejemplo, en los países, cuando elegimos a un presidente, la democracia es una forma estructurada. Pero también hay otras formas tradicionales, como las formas en las que los grupos indígenas o grupos originarios toman sus decisiones. Deciden cómo van a usar sus territorios, deciden cómo van a establecer las reglas y otros elementos más que son propios de su cultura. Hay diferentes maneras, estructuras de tomar esas decisiones, pero todo eso conforma la gobernanza. La gobernanza tiene elementos importantes de considerar. Tiene que ver con la manera en que se toman las decisiones, las estructuras, ya sean tradicionales, formales o informales, como las decisiones que tomamos un grupo de amigos sobre dónde vamos a ir a divertirnos una noche o no, o si le celebramos el cumpleaños a otra persona o no. Todo eso también es gobernanza. Entonces hay formas estructurales
de hacer esto y otras formas no necesariamente estructuradas, pero todo eso es gobernanza. Gobernanza también es la manera en que se rinden cuentas sobre esas decisiones, cómo los que toman decisiones explican las decisiones que tomaron, las consecuencias, por qué tomaron esas decisiones y dan cuenta de sus decisiones a los que han afectado, especialmente a los que han afectado con sus decisiones. La gobernanza también tiene que ver con la manera en que se median las diferencias o los conflictos que ocasionan esas decisiones que hemos tomado. ¿Cómo logramos evitar que las personas tengan impactos no deseados? ¿Y cómo negociamos entonces estas decisiones con esas otras personas? La gobernanza también tiene que ver con cómo respetamos los derechos que tienen esas otras personas sobre las cuales estamos tomando decisiones, cómo los identificamos y respetamos, y cómo hacemos decisiones, cómo tomamos decisiones que generen impactos que sean equitativos para las personas a quienes estamos afectando, que sean justos. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses, los deseos, las aspiraciones de esas personas a quienes estamos afectando con nuestras decisiones. Todo eso es gobernanza. Y en el caso de áreas protegidas es un elemento muy importante porque las áreas protegidas son espacios de territorio en los cuales se han generado una serie de restricciones que llevan a que algunas personas que podían hacer algunas actividades ya no las puedan hacer, que algunos beneficios que tenían unas personas ya no los puedan tener, pero pueden tener otros beneficios. Y hay que buscar la manera que se generen esos beneficios y se hagan de manera justa y lleguen a todos los que tienen que llegar y equitativa, que lleguen de más a los que más necesitan. Todo eso es el ejercicio de la gobernanza. En las áreas protegidas encontramos una enorme importancia de entender cómo se toman las decisiones en las áreas protegidas y cómo se cumplen todos estos elementos. Cómo se rinden cuentas, cómo se respetan de los derechos, cómo se generan beneficios que lleguen a la gente justa y equitativamente. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién fue el que creó el área? ¿Quién definió que era como una categoría o como otra? ¿Quién dijo que estos eran los límites y no estos otros? ¿Quién dijo lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en el área? Y así constantemente, todos los días en las áreas protegidas, estamos haciendo gobernanza. ¿Y cómo hacemos una gobernanza de calidad? Será un tema de nuestro próximo módulo. Pero ahora es importante entender cuál es la diferencia entre hacer y decidir. ¿Y qué entendemos entonces por gobernabilidad? Y aquello que durante mucho tiempo conversamos y hablamos que era participación, ¿qué pasó con eso? ¿Qué es participación entonces? ¿Qué rol juega la participación en todo este proceso? Veamos cómo aclaramos esos conceptos. Recordemos que esto representa una cabalgata. Alguien un día amaneció y dijo, bueno, voy a ir con mi caballo al pueblo a hacer algunas vueltas, a hacer algo, y luego regreso a la casa. Hacer una cabalgata común y corriente. Bien, ¿por qué decimos que el jinete es el que hace la gobernanza? Porque no es el caballo el que decide qué día y a dónde se va a salir. El que decide eso es el jinete. Y entonces, esas decisiones, las decisiones más importantes, las decisiones estratégicas de la cabalgata, a qué hora salimos, a dónde vamos, cuánto vamos a demorar, por dónde vamos a irnos, esas decisiones estratégicas las toma el jinete. Por lo tanto, la gobernanza la hace el jinete. Claro que hay algunas decisiones que toma el caballo. Por ejemplo, ¿a qué momento voy a buscar algo que comer en el camino y voy a ir masticando algunos trozos de zacate que están por ahí? ¿O en qué momento me detengo para poder
orinar. Claro que el caballo toma algunas decisiones, pero las decisiones estratégicas, las decisiones importantes, como esas de que vamos a ir desde ese día y a dónde vamos a ir y cuánto vamos a demorar, esas decisiones realmente importantes, trascendentales, las está tomando el jinete. Por lo tanto, es el jinete el que hace la gobernanza. Ahora, ¿quién lleva el mayor esfuerzo para hacer la cabalgata? ¿Quién es el que hace lleva el peso mayor de este proceso? Lo lleva el caballo. Y ahí es donde decimos que el caballo es el que le toca hacer la gestión. ¿Por qué? Porque decimos que la gobernanza es tomar decisiones, pero la gestión es poner en práctica esas decisiones. Entonces el jinete decide que hoy va a ir de cabalgata y es el caballo al que le toca tener que llevar al jinete a cuestas y llevar el mayor esfuerzo. Claro que el jinete también hace algunos esfuerzos y también contribuye de alguna manera en la gestión, pero la principal energía, el principal esfuerzo de la cabalgata lo tiene el caballo. Por lo tanto, es el caballo el que lleva la gestión. Gestión es lo que hacemos. Gobernanza es cómo decidimos que vamos a hacer eso. En las áreas protegidas, entonces, la gestión la hacemos cuando hacemos los monitoreos, cuando hacemos las actividades de educación ambiental, cuando hacemos la administración del área, cuando hacemos las actividades de control, de vigilancia, fiscalización. Eso es hacer la gestión. Ahora, cuando decidimos qué actividades se van a realizar en el área, quién va a hacer control y vigilancia, cuándo, a dónde vamos a hacer control y vigilancia, quién va a hacer educación ambiental, en qué comunidades, qué temas se van a trabajar. Cuando estamos tomando esas decisiones, estamos haciendo gobernanza. Y entonces veamos que hay diferentes niveles de gobernanza. Hay gobernanza general del área y hay gobernanza de los programas o las actividades puntuales que tiene el área. Entonces tenemos diferentes niveles de gobernanza. Lo importante a veces es quién toma las decisiones estratégicas del área. Como decíamos hace un momento, quién decide el tamaño del área, quién decide hacia dónde va el área, lo que se va a poder o no se va a poder hacer en el área. Entonces vamos viendo que hay diferentes niveles de toma de decisiones, hay diferentes niveles de gobernanza. Entonces quedamos en que el principal esfuerzo de gestión lo lleva el caballo porque es el que le toca hacer, el que le toca cumplir lo que el jinete está decidiendo hacer. Algunas veces el que decide y el que hace son la misma persona o el mismo organismo. Aquí no, aquí son dos diferentes. Ahora, ¿cómo hace el jinete para que su caballo le obedezca? Para que su caballo haga lo que él está decidiendo que hay que hacer. Lo hace a través de la rienda, le comunica a través de la rienda, aunque también están los pies con los que el jinete también le transmite al caballo ciertas órdenes, o la misma voz que a veces hay jinetes que le hacen al caballo, y el caballo ahí va. Entonces, todas estas órdenes, por medio de las cuales el jinete se comunica con el caballo y logra que el caballo haga lo que él ha decidido, son los mecanismos que él utiliza de gobernabilidad. O sea, entonces, la gobernabilidad son aquellas formas, mecanismos, herramientas, capacidades que tiene una entidad para lograr implementar lo que ha decidido implementar en un territorio. Ese territorio puede ser un país y entonces estamos hablando de la gobernabilidad del Estado. Pero si estamos hablando de un área protegida, cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene quien gobierna el área, que puede ser una ONG en convenio con el gobierno, o puede ser el mismo gobierno, o puede ser unas comunidades locales. La gobernabilidad se trata de la capacidad que tiene ese organismo rector de implementar aquellas cosas que ha estado decidiendo. Por ejemplo, si decidimos una serie de cosas en el plan de manejo del área, bueno, la gobernabilidad es la capacidad que tiene el área para lograr implementar aquellas cosas que se plantearon en el plan. Y entonces la gobernabilidad tiene que ver
con acuerdos, con elementos que facilitan el hecho de que ciertas decisiones que se tomaron se logren llevar a la práctica. Bien, hasta aquí hemos revisado el concepto de gobernanza, gobernabilidad, gestión, participación. Y hemos visto cómo se relacionan y cómo se diferencian esos conceptos. Quisiera compartir con ustedes ahora otros elementos relacionados también con la gobernanza, como son los tipos de gobernanza. También quisiera que escudriñáramos un poco en conceptos como qué es una OMEC, qué es un área conservada y cómo se diferencia un área conservada de un área protegida y qué son estos conceptos de los que se hablan tanto hoy en día. Estos y otros elementos más quisiera compartir con ustedes aquí adelante en el video. La Unión Internacional de la Naturaleza, la UICN, ha identificado 4 tipos diferentes de gobernanza en el caso de las áreas protegidas. Se habla de gobernanza por gobierno. ¿Cuándo la gobernanza es por gobierno? Cuando esas decisiones estratégicas, esas decisiones importantes sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que se puede hacer en el área protegida, sobre la misma creación del área y todos esos elementos son tomados por un órgano de gobierno, ya sea un órgano independiente o puede ser un órgano colegiado por gobierno, o sea, un grupo de instituciones de gobierno. La otra es gobernanza privada. Eso es cuando la gestión del área está hecha por un privado. Este es el caso típico de las reservas privadas. De hecho, el ejemplo acá es una reserva privada en Ecuador, que se llama el Cerro Blanco, Cerro Protector Cerro Blanco, y esto lo maneja una fundación que es financiada por una gran empresa multinacional. Las reservas privadas que tenemos, y me incluyo porque yo tengo una aquí en Costa Rica, pequeñas propiedades que tenemos y las destinamos para conservación, son parte de esta gobernanza privada, pero tiene que ser un área declarada por el Estado, manejada por un privado. O sea, es el caso de las reservas privadas que son reconocidas y declaradas por el Estado. Cuando no son reconocidas por el Estado, son otra figura que llamamos las OMEC, de lo que vamos a conversar más adelante. Entonces tiene que ser una reserva, un área protegida declarada por el Estado, pero manejada por un privado completamente, donde el Estado no tiene mayor injerencia que algún nivel de supervisión, pero no tiene injerencia en las decisiones del área. Compartida es cuando dos organismos, y generalmente es un organismo del Estado y uno de la sociedad civil, ya sea una comunidad o una ONG, conforman una alianza y toman decisiones de manera compartida, de manera conjunta, en el mismo nivel. Aquí, en el ejemplo, aparece Yaigojea Paporis, un parque nacional. Entonces, esta gobernanza compartida es cuando dos entidades, generalmente una entidad pública y una entidad de la sociedad civil, que puede ser una organización no gubernamental, una ONG, o puede ser una comunidad, o una empresa, o una entidad académica también, cualquier tipo, crean una alianza y entre los dos manejan el área y están como al mismo nivel, digamos, están tomando decisiones al mismo nivel, y eso es gobernanza compartida. Y luego tenemos la gobernanza local, que es cuando las decisiones están siendo tomadas por una organización de la sociedad civil local. Por ejemplo, cuando una comunidad es la que toma las decisiones. Pero volvemos al mismo caso que lo privado. Cuando es un área declarada por el gobierno y quien la maneja es un organismo de la sociedad civil local. Cuando la sociedad civil, por ejemplo una comunidad, se organiza, crea un área protegida que no es reconocida por el Estado, pero ellos la dedican a protección, por ejemplo, para
algún manto acuífero para una captación de agua para la comunidad, esa no es este tipo. Eso es también lo que llamamos otras iniciativas o áreas conservadas. Eso lo vamos a hablar en un momento. Lo local es cuando hay un área declarada por el Estado, pero es manejada completamente por un organismo, una entidad local, una comunidad, una organización local, y es la que se encarga de llevar adelante el área protegida. Estos son los 4 esquemas que la UICN ha identificado. Cualquiera de los 4 es bueno y es malo. Cualquiera de los 4, si ustedes lo miran con lupa, le van a encontrar cosas buenas y le van a encontrar cosas malas. No es que hay uno mejor que otro, pero sí hay uno más adecuado o menos adecuado a ciertas circunstancias. Entonces aquí es donde está un tema súper importante de tener claro. La aplicación de estos diferentes esquemas de gobernanza dependen de las circunstancias del territorio. Y a veces es mejor tener un esquema de gobierno que un esquema compartido. Pero en otras ocasiones es mejor tener una gobernanza compartida que una por gobierno. En otras podría ser que el mejor esquema sea una gobernanza por privado o por una comunidad o una entidad local. Bien, dijimos que áreas protegidas y áreas conservadas son 2 cosas diferentes. Entonces, ¿qué es un área protegida? La UICN nos dice que un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Esta es una definición de la UICN que la venimos usando desde el 2008. Entonces aquí hay un elemento importante dentro del área protegida y que dice que es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros medios eficaces. Pero él dice reconocido. Y esto deriva, digamos, o se usa el término áreas protegidas para aquellas áreas que son declaradas por el Estado, son declaradas por el gobierno, con base en alguna ley que hay en el país, con base en alguna estructura jurídica que autoriza al Ejecutivo o al Poder Ejecutivo, al gobierno o a alguna entidad para hacer esa declaración. Ahora, como les decía hace un momento, en los últimos años hemos venido utilizando otro término que es área conservada. Y decimos que un área conservada es una OMEC. Ahora vamos a aclarar qué significa esas siglas OMEC. O sea, es un espacio también que es un espacio geográfico delimitado y gestionado por su propietario, o sea, ya sea una persona, una empresa, una ONG o una comunidad, de tal forma que el resultado de sus decisiones y acciones generan la conservación efectiva a largo plazo de sus recursos naturales, sin que para esto medie una declaratoria oficial, basada en una ley o algún tipo, digamos, de regulación. O sea, que en última instancia tenemos el mismo efecto. La diferencia es que un área protegida, el efecto requiere de una declaratoria basada en una ley, y en el caso de área conservada lo que requiere es la voluntad expresa y continua y sistemática del propietario de ese terreno. Y la conservación del sitio es el producto de la gestión que hace ese propietario. Esto se conoce también como OMEC. OMEC son las siglas de otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. Dice basada en áreas porque la educación ambiental es también una medida eficaz de conservación, pero no está basado en un territorio. En cambio, la OMEC es una medida eficaz de conservación, pero ubicada en un territorio. La conservación de un territorio. Entonces, una OMEC es una zona delimitada geográficamente que no sea un área protegida y que esté gobernada y gestionada de tal manera que se logre
de manera sostenida, como un resultado, la conservación de la diversidad biológica en el sitio. Eso es como la define la Convención de la Diversidad Biológica, las OMEC. Los 4 tipos de gobernanza que les mencioné hace un momento son tipos de gobernanza para áreas protegidas. Las OMEC, de hecho, si queremos verlo así, son áreas, son espacios que tienen una gobernanza por comunidades, pero eso también podría ser una gobernanza compartida. Pero esa valoración, esa clasificación de tipos de áreas protegidas está pensada inicialmente para áreas protegidas, no necesariamente para las OMEC, pero podría calzar. Algunas cosas podrían calzar en este sentido. Les voy a explicar esto de una manera más sencilla, ejemplificando casos reales. Esta es una reserva privada que se llama Don Fernando en una región del país que se llama Sarapiquí. Esta es una propiedad privada. El propietario ha destinado esta área a la conservación de la naturaleza, pero no tiene ningún tipo de declaratoria del Estado. Y las acciones que realiza el propietario en esa área han logrado conservar un pequeño fragmento de bosque de aproximadamente unas 50 y algo de hectáreas, y entonces podemos decir que es un área conservada, pero no es un área protegida porque no tiene ningún tipo de declaratoria. Ahora tiene la característica de que es una propiedad privada y su propietario la está destinando a la conservación. Este es otro caso muy similar, pero al mismo tiempo diferente. La Reserva Biológica de Terimbina también es una propiedad privada, tiene un propietario privado y está destinada para la conservación. Tiene el mismo resultado que el anterior. El área está siendo conservada, pero a diferencia del anterior, este tiene una declaratoria por parte del Estado de refugio mixto de vida silvestre. Entonces, este es un refugio nacional de vida silvestre mixto porque es propiedad privada, o sea, es propiedad privada y lo trabaja con el Estado, pero está gestionado por el propietario. Entonces, pese a que tiene características muy similares a la anterior, esta no es una OMEC, no es un área conservada, no en ese concepto. Claro que es un área que se conserva, pero no cumple con ese concepto de área conservada. Quisiera mostrarles también ahora esto que ya conversamos un poquito, ya les comenté un poco sobre esto, pero quisiera reforzarlo, este tema de la diferencia entre la gobernanza democrática, la gobernanza colaborativa o participativa y la gobernanza compartida. Si vemos la gobernanza desde el punto de vista de quiénes participan y cómo participan, podemos encontrar diferentes clasificaciones, siempre analizando cuántas partes participan en el proceso de toma de decisiones. Puede ser que haya muchas partes o una sola. Si hay muchas partes, le llamamos gobernanza colectiva o gobernanza participativa. O puede ser solamente una parte, una sola persona, una sola entidad la que toma las decisiones. Ahora, en los dos casos, ¿cómo se toman las decisiones? Si en la parte colectiva se toma por consenso o por votación, eso son formas diferentes de tomar las decisiones de manera colectiva. Recordemos que ahí en ese caso, las decisiones las toma todo el grupo. Puede ser que las tome por consenso, puede ser que las tome por votación, donde la mayoría gana. En el caso unitario puede ser que las tome consultando, puede ser que las tome centralizado, o sea, la toma solamente él,
o puede ser que la toma de manera colaborativa, buscando el apoyo de alguien para que le asista a tomar la decisión. Claro, al final la decisión la toma esa entidad, pero puede consultar o no, en ese caso centralizada, o puede tener un grupo de asesores que lo orientan con respecto a la toma de decisiones. ¿Cuál de esos esquemas son gobernanza participativa? Que varias personas forman parte de la toma de decisiones. Por consenso, sí, lógicamente, ahí hay varias partes tomando decisiones. Por votación también, aunque algunos pierden, pero participan activamente en la toma de decisiones. La gobernanza unitaria, cuando es consultada, también decimos que es gobernanza participativa. Pero ojo, es gobernanza participativa, no gobernanza compartida. También esta es gobernanza participativa porque están otras entidades colaborando en esa toma de decisiones. Ahora, en todo este esquema, ¿cuáles son los esquemas de gobernanza compartida? Solamente el esquema de arriba, cuando la gobernanza, la toma de decisiones se colectiviza. O sea, varios participan tomando la decisión, no siendo consultados o colaborando con el que toma la decisión. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro para saber de qué estamos hablando, de qué tipo de gobernanza tenemos en nuestra área protegida. Bueno, y ya dijimos, no es solamente un tipo, tenemos diferentes tipos en diferentes niveles, pero en las decisiones estratégicas del área, las decisiones que afectan profundamente los intereses, las aspiraciones, los derechos de otras personas, de otras comunidades, de otras entidades, ONGs, academia, privados. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Es gobernanza colectiva, o sea, gobernanza compartida, o es una gobernanza unitaria, aun cuando es gobernanza participativa? Piénsenlo, piensen en su área protegida. Estas preguntas las vamos a trabajar en el foro. Otro aspecto importante de tomar en cuenta es que la participación puede tener efectos sobre la eficacia con la cual tomamos decisiones, entendiendo que la eficacia con la cual tomamos decisiones tiene que ver con cuánta energía, cuánto tiempo, cuántos recursos demanda tomar una decisión. Veamos este gráfico. En la medida en que aumentamos la cantidad de actores que participan en la toma de decisiones, tenemos mayor participación. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa con la eficacia, la eficiencia con la que tomamos las decisiones? Disminuye. ¿Por qué? Porque mientras más actores formen parte de la toma de decisiones, es más complejo tomar la decisión. Requiere más negociación, de más energía, de más tiempo. Entonces tenemos que buscar un punto en donde logremos equilibrar la participación con la eficiencia de toma de decisiones, de manera que podamos lograr ambas cosas. Cuando logramos encontrar ese punto intermedio y lo mantenemos en el tiempo, lo que sucede es que tenemos un aumento sistemático de nuestra capacidad de gobernabilidad. Las decisiones que tomamos se pueden implementar, pero también podemos tomar las decisiones. Ese es el arte de mezclar la participación con la gobernanza. ¿Cómo logramos un equilibrio adecuado entre la participación de otros actores en la toma de decisiones sin que eso nos lleve a un esquema en donde no se pueden tomar decisiones? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Y cómo al lograr ese equilibrio y mantenerlo en el tiempo, mejoramos nuestra gobernabilidad, porque las decisiones que tomamos son más sólidas, están negociadas con los actores y entonces logramos implementarlas de manera más adecuada. No es lo mismo decidir que vamos a
a desarrollar ciertas actividades de educación ambiental en una región, tomando esa decisión de manera unilateral. Si lo negociamos y lo hablamos con algunos actores claves que nos van a ayudar a implementar eso, vamos a mejorar nuestra gobernabilidad. Pero si hay que tomar esa decisión preguntándole a 5.000 personas y consensuando entre montones de personas lo que vamos a hacer en esas actividades, jamás vamos a tomar la decisión y entonces no vamos a poder implementar las acciones. Hay que encontrar esos equilibrios. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos recuerda que todo este tema de la gobernanza implica que hay que repensar cómo hacemos la gobernanza en nuestras áreas protegidas. Y ese repensar implica que hay que abrir la mente. Y Albert Einstein nos decía, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Cuando analizamos la gobernanza, cuando escudriñamos el interno de la gobernanza en nuestras áreas protegidas, es como quitarnos una careta, como quitarnos una máscara. Y por eso ven las máscaras a mis espaldas. Es como quitarnos una careta, una máscara y ver realmente quiénes somos, quiénes los que están detrás, quién está tomando esas decisiones en el área protegida. Eso me recuerda a este muñequito que forma parte de la tradición de varios grupos amazónicos, que en el baile se colocan estas máscaras que ocultan realmente quiénes son las personas que están detrás. Cuando trabajamos la gobernanza, cuando escudriñamos en el interior de la gobernanza de un área protegida, estamos descubriendo quién es en realidad el que toma las decisiones, quién es en realidad el que está guiando el destino, el futuro de esa área protegida y todos los impactos que eso está generando en las personas a quienes afecta positiva o negativamente esas decisiones. La gobernanza es descubrir eso. ¿Quién está gobernando su área protegida?